Bueno, en esta tarde, digamos, el propósito de esta ponencia ha sido hacer un rastreo no fácil desde los inicios, digamos, de la minificción, de la brevedad, hasta nuestros días. Estoy consciente que esto de hacer un rastreo de todo casi un siglo deja muchas cosas fuera. Y de eso me voy a hacer cargo a lo mejor en las preguntas. Pero la verdad quería dar una mirada no solamente del universo de este intelectual que adopta la forma breve, sino que del mundo que se traslada o que se mete por esta fisura de este relato que ya a mitad de siglo empieza a constituirse en algo mucho más canonizado que a comienzos de siglo. Mi idea también era poder llegar hasta la actualidad. Por lo tanto, en eso les pido disculpas si no he profundizado en algunos momentos, como los últimos momentos, por razones de tiempo, pero puede quedar también eso para una conversación en los minutos que tenemos para el debate. El universo del intelectual en la forma breve durante el siglo XX. En la historia de la humanidad, el pensamiento y el arte no solo han estado vinculados a los grandes relatos y a las obras monumentales. La brevedad también ha sido una forma seductora para expresar los modos de pensar y de ver el mundo a partir de un prisma minimalista, sobre cuyo ejercicio se instalan sentidos nuevos y preocupaciones atingentes al pensamiento. Desde Aristóteles pasando por Fedro, Rabelais, Montaigne, Cervantes, Pascal y Nietzsche, entre otros muchos escritores, los textos breves no han sido meros ejercicios retóricos, sino que han logrado expresar cosmovisiones profundas, atender las contradicciones de la sociedad y de la vida e inculcar en el lector una perspectiva de la existencia. Durante el siglo XX, en Hispanoamérica y en Chile, por cierto, la forma breve se inicia con las vanguardias y con el impulso que adquiere la supremacía de la imagen concisa y breve, se favorecerá enormemente la minificción. La reunión de la síntesis y del sentido, la búsqueda de un lenguaje preciso que detone significaciones y posibilidades estéticas variadas, amplias y desconcertantes, proveerá al discurso minificcional un soporte poético significativo que incidirá en la destrucción de los formatos lógicos y racionales. En este contexto, tanto la poesía como el relato extenso coexisten con las formas breves, y así lo podemos confirmar en autores como Vicente Huidobro y Braulio Arenas, quienes adoptan los principios de la vanguardia respecto de la destrucción de la sintaxis y del sentido lógico, induciendo al desorden del sentido común, al humor negro y a la parodia como una revelación de otras escalas de la realidad. 1. El primero en recurrir a estas formas breves y por tanto precursor de la minificción en Chile es Vicente Huidobro, 1893-1948, quien siguiendo la línea del español Gómez de la Serna con sus breguerías y del mexicano Julio Torres con ensayo y poemas, escribe en sus Vientos Contrarios en 1926 una gran cantidad de aforismos independientes y asociados a un discurso más amplio. Si tradicionalmente el aforismo validaba el acuerdo de un gran número de personas para expresar una verdad aparentemente cerrada, Huidobro se apropia paródicamente de esta convención para dar cuenta de su filiación nietzscheana, común por lo demás a los movimientos culturales y artísticos europeos de vanguardia. Cuando escribe, por ejemplo, el trono de Dios tiene el respaldo lleno de suciedades de paloma, o, cito, humano, demasiado humano, refuerza su agnosticismo y el tópico de el cristianismo en ruinas, como lo expresará Friedrich, que continuará en Althusser. Dejando atrás los datos innecesarios, el aforismo huidobriano pretende deducir, cito, un estado del alma a partir de la contemplación de un objeto, tal como dice Huidobro, arte del sugerimiento, y de paso fijar en la memoria del lector un pensamiento filoso, amparando su sentido en la brevedad y en la idea de que lo poético se expresa en las acciones que quedan suspendidas en la imaginación creadora del lector. Por ahí
he buscado algunos aforismos, ¿verdad?, que ustedes pueden leer. El reloj del cementerio se adelanta un poco. Ayúdate que Dios no te ayudará. Desarrolla tus defectos, que son acaso lo más interesante de tu persona. Soy abogado, soy ingeniero, soy y a mí qué. Eso solo prueba que posees un diploma de limitación. Eva en el paraíso regalaba la manzana. Después salió del paraíso y empezó a venderla. Las mejores cosas sobre mí las han dicho mis enemigos. He oído un ruido de cadenas que se rompen. Ha nacido un hombre. Hay una serie de otros aforismos, pero digamos para poder avanzar. El universo que contienen estos aforismos afirma el rechazo a la mediocridad y al conformismo, el advenimiento de un hombre que supere la escala de valores que ha imperado con el pensamiento racionalista y con los convencionalismos por la vía del humor negro, de la risa y de la parodia. Del mismo modo que para Nietzsche los aforismos tenían un valor mnemotécnico, lo propio ocurre en Huidobro, cuya vía paródica fija en el lector las dudas, las interrogantes del nuevo siglo. La idea era poder decir que la realidad es otra, más amplia que la que entrega la lógica y declarar la guerra al cliché. Estos aforismos de Huidobro tienen la virtud de permitir crear nuevas verdades doctrinales aptas para el lector del siglo XX que comienza. Un año más tarde, Huidobro da a conocer 3 de sus cuentos diminutos o cuentos en miniatura. Tragedia, La joven del abrigo largo, La hija del guardaguja. Todos ellos centrados en una figura femenina que al mismo tiempo que desmiente las convenciones decimonónicas, revela el ocultamiento y la hipocresía de la sociedad patriarcal de los años 30 y las contradicciones de la modernidad al coexistir como oposición en un mismo territorio, la aldea y la urbe, especialmente en el microcuento La hija del guardaguja. En este sentido, Huidobro anuncia los llamados por Parra vicios del mundo moderno. Otro autor de las vanguardias poéticas que repara en la capacidad de la minificción para expresar su pensamiento poético y su concepción del mundo es Braulio Arenas, 1938-1988. Poeta, dramaturgo y novelista que junto a Teófilo Cid y a Enrique Gómez Correa funda la Mandrágora, cito, escuela de iniciación del surrealismo, que nace equidistante de los escritores de la generación del 38. Sus libros de cuento, En el océano de nadie, de 1951, Los mozos de Monleón, 1971, y Escritos mundanos, 1985, revelan su predilección por el cuento breve construido a partir de formatos discursivos como la fábula y el ejemplo, como ocurre con Fábula y La bondad, 2 cuentos brevísimos que desenmascaran la hipocresía del hombre rural y urbano respectivamente. Pero lo que ha llamado nuestra atención son sus minificciones aparecidas en su Memorándum Mandrágora, publicado por la revista Atenea de la Universidad de Concepción en 1985 y por Jaime Quesada en su libro La Mandrágora y otros libros en 1998. Aquí se reúnen, como en un cuaderno de apuntes personales y disímiles, aquellos textos que según el formato del discurso del memorándum, todos sabemos lo que es un memorándum, donde uno va tomando notas sueltas para recordar, vale la pena recordar, una especie de oficio de la memoria que, por cierto, le da al libro un carácter cercano y al mismo tiempo testimonial. Este memorándum maléfico, lo he llamado yo por lo mandragórico, contiene poemas de amor, homenajes a quienes lo acompañaron en su aventura surrealista, Teófilo Cid, Jorge Cáceres, Enrique Gómez Correa y otros. Contiene minificciones, una sección que se llama diversos, varios, definiciones, una serie de explicaciones, reflexiones, disquisiciones personales sobre el reino animal, una especie de zoología particular, un bestiario poético íntimo donde los animales y también los que parecen serlo son atendidos con humor y afecto por el escritor. He seleccionado 2, hay muchos. El cucú se aloja en los relojes desafinados.
Otro, la ardilla es uno de los escasos animales aficionados a la lectura y le gustan especialmente los cuentos infantiles, porque sabe que ahí ella aparece bien a menudo. En cambio, el hipopótamo es analfabeto, porque no hay un cuento infantil o un cuento adulto en que figure como personaje. Escribid un cuento en que aparezca el hipopótamo y ya veréis cómo aprende a leer inmediatamente. Trabaja también en este memorándum el formato discursivo de la fe de errata, generalmente concebida como una corrección posterior de una publicación que contenía pequeños errores de escritura e inserta en el libro que ha de ser corregido. Arenas le da una dimensión poética a este discurso no literario, ampliando así el registro de posibilidades del lenguaje de la poesía y las gradaciones del sentido. Lo propio ocurre con las definiciones, el ensayo breve registrado en este libro, entre otros tantos textos novedosos y minificcionales que cumplen la función de un recordatorio de apuntes poéticos de su historia personal, dando cabida, cito, a los recuerdos que rondan como fantasmas a la intemperie. Ahí está Fe de ratas. Donde dice nogal hay que leer esfinge. Donde dice 3/4 hay que leer 1/4 para las 3. Donde dice medianoche hay que leer mediodía. Donde dice paraguas hay que leer hasta las últimas consecuencias. Donde dice coléricas manifestaciones hay que leer porque en esos escritos estará su voz, su pensamiento. Donde dice callejuela hay que leer alcancía. Y sus microcuentos, de los primeros que aparecen. El demonio, que recuerda mucho al de Monterroso, un poco por la estructura. Y a la mañana siguiente, cuando el caballero no se despertó, el demonio no se había ido. El asesino. Esta es seguramente la más corta historia de asesinos que existe, pues antes que se comenzara a escribir, el asesino ya había sido fusilado, condenado, enjuiciado, detenido y descubierto. Todo al revés, como Lewis Carroll. El mundo intelectual de Arenas se nutre de lo poético, expandiendo el concepto de poesía, ampliando los registros no literarios a una dimensión literaria, al no sentido de Carroll y al encuentro con el microcuento, como hemos visto en estos ejemplos. 2. Un segundo momento interesante de examinar en la escritura de las minificciones en Chile es el que se desarrolla a partir de la entrada definitiva del género del microcuento en la década de los 60 y 70. Un modo de narrar diferente al cuento corto en su estructura genérica y que se relaciona con la escritura de Torri, Monterroso, de Nevi, Cortázar y Borges. Estas microhistorias o microrelatos narran condensada, elíptica y metafóricamente la vida cotidiana, los tiempos históricos, las situaciones límites, el amor y la muerte, desde un discurso que privilegia la voz enunciativa, la observación atenta de los personajes y del espacio para construir desde allí un texto minimalista que relate fragmentos de la vida urbana en sus distintas manifestaciones sociales y culturales. Hábitos, rutinas, paseos, relaciones amorosas, rituales, metatextualidades, filiaciones con el cine de época, etc. Y que se transforman en expresiones y sesgos culturales que pululan por debajo de la mesa de la sociedad chilena. Sus personajes son incompletos, escindidos y fragmentados, como la propia sociedad, y ha de ser el lector quien deba reconstruirlos prescindiendo de cualquier indicio descriptivo. Entre los escritores que inician esta etapa del microcuento en Chile destacamos los siguientes nombres: Alfonso Alcalde, Jaime Valdivieso, Alejandro Jodorowsky, Alfonso Calderón, Jorge Díaz, Raquel Jodorowsky, Poli Délano, Mauricio Baqués, Hernán Lavín Cerda, Adolfo Kuff, Andrés Gallardo, Eugenia Echeverría, entre los más jóvenes Juan Eple, Pedro Guillermo Jara, Diego Muñoz Valenzuela, Pía Barros y una serie
una hornada posterior que voy a trabajar después. Pero ¿cuál es el universo intelectual que proyectan los escritores? Tomaremos como ejemplo a Alfonso Alcalde, Hernán Lavín Cerda, Adolfo Kuff, Andrés Gallardo y Juan Eple, brevemente todos, ¿no? Sé que aquí hay un mundo, por eso digo, ese mundo lo podemos conversar después. Hernán Lavín Cerda emprende su trabajo minificcional con La crujidera de la viuda en 1971, libro con el que obtiene el premio Vicente Huidobro en 1970, Al que hierro mata en 1974 y posteriormente La metafísica de la fábula de 1979, donde se aventura a realizar una forma muy híbrida que ha dado en llamar él mismo estética-ficción. Finge un manuscrito de aparente dispersión que ofrece la visión de un libre pensador, como él dice, atormentado por su propia sombra. Es un libro un poco farragoso, diríamos, porque está lleno de citas mínimas de una línea, de 10 líneas, de 15 líneas, todas dispersas, pensamientos absolutamente que uno podría creer que es caótico, pero no hay tal caos aquí. Finge un manuscrito, entonces digo, de aparente dispersión que ofrece la visión de un libre pensador atormentado por su propia sombra. El libro es una compilación de textos breves, disparates, grafitis, interrogantes, reflexiones metaficcionales acerca de la literatura y de un sinfín de problemas estéticos, paseos escriturales por las salas de un museo literario en México, cartas, citas, anécdotas literarias, semblanzas personales de escritores, textos apócrifos, todo muy moreliano y en diálogo incesante unos con otros. La estructura fractal de todo el texto, a partir de estos fragmentos dispersos, congruentes y también contradictorios, expresan el sentido caleidoscópico del arte del siglo XX. Bueno, aquí había puesto, no lo trabajé esta parte, pero como anticipo estaría el quebrantahueso también como una forma de disposición en la gráfica de la importancia que tiene el discurso breve, ¿no? Este quebrantahueso. Y por otro lado quise poner en el otro lado del tiempo esta revista a la que nos tenía acostumbrados Pedro Guillermo Jara, Caballo de Proa, que adopta también el formato pequeño, ¿verdad?, para trabajar la brevedad y la no tan brevedad. Pero en cierto modo ellos pueden dialogar perfectamente estos dos formatos breves. De Hernán Lavín Cerda he destacado dos textos por el carácter metatextual que ellos tienen, por la reflexión que hacen sobre la literatura. Uno es Estética, jaula o el fluido hipnótico del ritmo encantatorio. Tal vez reunirlo verbalmente todo, dice Hernán Lavín, como si todo estuviese a punto de morir. Novelista, caballero derrotado y resurrecto en la estrategia de la cara de palo, posibilidad y asco de conferir verosimilitud al vértigo invisible. La síntesis, ¿verdad?, está en que a lo mejor todo esto podría dar para una reflexión teórico-literaria bastante amplia, pero que él quiere dejar en esta concisión para que el lector saque sus propias conclusiones. Hernán Lavín, a propósito de esta manera de escribir, dice: creo que todos mis libros persiguen la utopía de la libertad a través del despliegue infinito de la imaginación. No podría permitir ninguna esclavitud de las fuerzas imaginativas. Sospecho que hago una escritura del deseo, de la espera, del azar, transformado en convulsión perpetua. Todo habrá de ser inesperado y permanente como el cielo. Me enferma la literatura rutinaria, ese realismo esclerótico, esa manipulación de los sentidos de una manera burocrática, ese burocratismo verbal y mental. De ahí la cita. Y un segundo texto, muy patético: Marcel Proust se ha puesto su corbata de seda, le echa llave a su pieza forrada en corcho, cierra la ventana, sopla sobre la llama del quinqué,
se acerca tímidamente a la jaula de las ratas y les entierra una aguja muy larga entre los ojos para que chillen y así le recuerden el dolor. Alfonso Alcalde, con una obra inmensa que aún queda por revisar de manera atenta, entre la desesperanza de su vida azarosa y lúgubre, logró una escritura fundamental. Escritor de hondura, belleza y verdad literaria, como lo llamó Gonzalo Rojas. Brillante periodista de la generación de Luis Enrique Delano y Tito Munt, logró vincular su vocación de comunicador social con la de escritor prolífero. Entre sus microcuentos destacan los publicados en Epifanía Cruda, 1974, y La Sacristía de los Ángeles Eróticos o 114 cuentecillos de mala muerte, microcuentos contenidos en el libro recopilatorio Algo que decir, publicado en el 2001. Todos ellos muestran un universo traspasado por el humor negro, surrealista y absurdo, donde el tema de la vida y la muerte entrecruzan valores y antivalores que se despliegan en diversas anécdotas alegóricas del mundo del artista o del intelectual, como por ejemplo la novísima Casa de Jonás, que reescribe el relato bíblico de Jonás y la ballena de un modo surrealista, transformando a Jonás en un viejo miserable y destruido a punto del suicidio que llega a cohabitar con una ballena, comillas, que vivía varada bajo unos acantilados escribiendo sus memorias, cierre de comillas, mientras él reunía, comillas, entre las tibias y gigantescas entrañas su completa colección de libros detectivescos y sucesos policiales. Hasta ahí la cita. Por cierto, deberíamos entender esta alegoría en el sentido de que el mundo intelectual está al margen de la institucionalidad y reflejando a su vez las vicisitudes del propio Alcalde. Adolfo Kuff elaboró una obra completa en torno a la posibilidad de los fenómenos estéticos. Al igual que Lavín Cerda, su primera nouvelle, Altamiro, escrita entre 1960 y 1965 y publicada solo en 1969, es también de tipo fractal, es decir, donde el detalle o fractal es una unidad narrativa que solo tiene sentido con relación a la serie a la que pertenece. De lo que podemos deducir que Kuff hace su entrada a la escritura a través del discurso minificcional. Su segunda obra, En los desórdenes de junio, escrita entre 1966 y 1969 y publicada en 1970, recoge 15 microcuentos, de los cuales El Vástago, Requiem, Gastón del Cebo, Esteres, La Musa de Darío se refieren a la relación del arte con el artista. Cito, la literatura como arte, dirá Kuff, es la gran denuncia y la gran conciencia, y yo creo en el arte, pienso que no es inútil. Un arte que funciona es un arma formidable para poner los valores del hombre en su verdadero lugar. Hasta ahí la cita. Esta reflexión de Kuff tiene validez en la medida de que el artista no es comprendido por la sociedad burguesa. Se recupera en este sentido el pensamiento de Darío en relación a la situación del artista en la cultura aristocratizante latinoamericana. En El Vástago, por ejemplo, el personaje del microcuento es un hijo de un comerciante, un panadero, que quiere ser poeta y que no solo recibe el rechazo social representado en la autoridad paterna, sino que además es representado por Kuff como un verdadero mártir. Cito, comillas, el padre volvió al recinto trayendo en la mano un manojo de riendas. Junto al repostero quedó el poeta con la boca hecha un pozo de sangre. Hasta ahí la cita. La musa de Darío, un esperpento de musa en realidad, ahora convertida en trabajadora de un taller de surcido invisible, es el hazmerreír de su entorno. Cito, como era musa y antigua, todo lo hablaba en verso, y sus compañeras terminaron por creerla loca. Era la musa de Darío. Lo mismo ocurre con el actor de teatro, que se funda con su arte y se niega a volver a la realidad. Cito, olvido que estoy tendido aquí entre bastidores esperando que me paren a palos para la actuación de mañana. Esto en Requiem. O en Esteres, un actor que de, comillas, tan oficioso que era, no sabía después encarnar los personajes del libreto
después de encarnar los personajes del libreto, volver al propio. En Gastón del Cebo relata el rito de las estatuas ecuestres con la cabeza del rey y el cuerpo del lacayo, para concluir que de ahí que los caballos, cito, levanten sus patas delanteras y quieran voltear al impostor. La doble vida del artista y el arte en la sociedad siempre le juega una mala pasada al artista en Q, pero sin embargo la vida de la ficción tiene siempre un poder irrefutable a pesar de la incomprensión social. Andrés Gallardo, quien ha publicado Obituario en 1987 y una sección de textos sobre las antologías, hace de la narración de sus microcuentos una conversación cotidiana, llana, que logra una naturalidad precisa para, en este caso, parodiar el universo intelectual en el que vivimos habitualmente. El texto es un poquito más largo. La antología estirada se llama. El profesor Froilán Jara echó a correr por la ciudad el rumor de que preparaba una antología de las poetisas de la zona. Como por encanto, su vida social se intensificó. Le menudearon visitas, envíos de libros, pequeños obsequios. El profesor Jara sonreía, recibía visitas, libros, obsequios, decía, yo no prometo nada. Decía, uno tiene sus principios, dejaba entrever, uno tiene sus debilidades. Las poetisas más añosas se ilusionaban. El profesor Jara miraba a alguna poetisa más tierna, le repetía, uno tiene sus debilidades. Y hablaba en general sobre las antologías poéticas y en particular sobre las antologías femeniles. La tierna poetisa se retiraba, si no satisfecha, confiaba. Pasaban los años, las poetisas añosas fallecían, las poetisas tiernas ganaban experiencia y kilos, aparecían poetisas nuevas, no aparecía la anunciada antología poética femenil del profesor Jara. Juan Eple, 1946, escritor, crítico y antologador de la microficción hispanoamericana, es autor de un libro Con tinta sangre, publicado en 1997, y Microquijotes, en 2005, en que uno de los temas centrales es su reflexión metaficcional acerca de la batalla cervantina entre las armas y las letras, entre la milicia y la amistad, el puñal y la pluma, en abierta relación alegórica con la etapa de la dictadura en Chile. El triunfo es de la cultura letrada. Con tinta sangre tiene una sección completa para plantear microcuentísticamente el tema. Cada uno de los microrelatos está dedicado a sus amigos, hombres y mujeres de letras. Sobre libros no hay nada escrito. Amenpo Giardinelli. Reunir tantos libros, estudiar tanto, murmura el ahora ex estudiante, mientras la patrulla deletrea títulos y el jefe dictamina con un dedo para que vengan de pronto 4 milicos a quemar lo que quieran, y todavía cuadrándose con cada veredicto a la orden Cabo Gutenberg. 3. El universo representado por las mujeres escritoras de microficción. Con Virginia Vidal, Raquel Jodorowsky, Eugenia Echeverría, Alejandra Basualto, Sonia Cienfuegos, Astrid Fugeli, Pía Barros, Lilian Elfi, Carolina Rivas, Andrea Maturana, Lina Meruane, Andrea Gestanovich, Gabriela Aguilera, Josefina Muñoz, Ana Crivelli, se abre una posibilidad de estudiar el universo cultural de la microficción femenina. Por razones de tiempo, solo me referiré muy latamente a 2 de las autoras de esta serie, Pía Barros, que es la más conocida, y Gabriela Aguilera, que es una escritora que está entrando bastante fuerte en el circuito del microcuento. Pía Barros se ha destacado por su escritura de microcuentos y por dirigir durante 2 décadas los talleres literarios Ergosum, verdaderos semilleros de nuevos escritores. Sus libros, Miedos transitorios, de 1985, A Horcajadas, 1990,
Signos bajo la piel, 1995, Ropa usada, del 2000, Llamadas perdidas, 2006, La Gran Mother y otros, 2007. Cito a Eple, advierten al menos dos registros. Por un lado, la representación de distintas manifestaciones de la violencia, desde la social hasta la que se incuba en la subjetividad dañada o pervertida, y por otro, el erotismo como expresión contestataria ante las restricciones sociales y como acto liberador. Eple 2008. El texto se llama A modo de mordaza. Sé que lo encontraron con un papel en la boca, como a manera de mordaza, con el barro enturbiándole los rasgos y la mirada azul ya sucia de ver su propia sangre derramada. Fue un drogo que pensó que estaba borracho y algo podría esquilmar de sus bolsillos. Pero hasta los angustiados se ponen respetuosos con la rigidez de la muerte. Y pidió a los vecinos que avisaran que había un finado obstaculizando el paso. Y algún niño podía verlo, podría no verlo en mitad de la lluvia y después tener pesadilla por haberse tropezado con un cadáver. Aún el asombro le raspaba las comisuras de la boca abierta por donde un hilillo de saliva se confundía con los regueros de lluvia que caía leve limpiándole el barro. Pero si estiran el papel arrugado, podrán ver que es un billete de los grandes. Más bien, un puñado de billetes grandes taponeándole palabras que ya no puede decir. Tenía puesto aún el traje oscuro con el que se lucía los domingos en la misa, el traje de los discursos y los funerales, con el que salía en las portadas de político bueno. Las mismas portadas que dirán que hemos perdido un hombre justo. Pero revisen más abajo, entre sus piernas, para que vean la mordida. Miren bien, no estará en los noticieros. Ahora, antes de que sea tarde, la huella de unos dientes pequeñitos, porque la chana tiene todavía los dientes de leche y una rabia sorda por las historias acumuladas de todas las niñas del barrio. El fajo que le pagó el senador, lo hicimos un puño de papel y se lo pusimos en la boca entre todas, porque así nos habíamos sentido siempre y queríamos que él supiera lo que sentíamos, un puñado de billetes a modo de mordaza. En el caso de Gabriela Aguilera, sus cuentos aparecidos en diversas antologías de Ergozum y en la antología de cuentos eróticos de mujeres latinoamericanas, Microscopios eróticos en 2006, publicó también Asuntos privados y recientemente, el 2007, Con pulsera en los tobillos, del que tomaré un texto, sitúa en el espacio marginal del motel historias enlazadas que ponen en tensión los dilemas de la condición femenina, la imbricación entre la ternura y la violencia en un ambiente que evoca la novela negra y las ficciones mentirosas del bolero. Las otras chicas, Gabriela Aguilera. Las chicas de Providencia con Obispo Donoso tienen piernas largas, traseros duros, tetas erguidas, pestañas postizas, bocas inyectadas de colágeno, portaligas, corsé. Exhiben sus cuerpos cubiertos por un abrigo desabotonado que insinúa la desnudez de sus pieles brillantes. Caminan de arriba abajo por la calle, fumando de vez en cuando, manteniendo la pose de modelo. Son felinas, insinuantes, seductoras. El Ford se detiene y después de conversar con la que dice llamarse Caterine, el chofer aprieta el cierre centralizado y ella entra despidiéndose de las que se quedan. El auto enfila a un motel de Manuel Montt y se estaciona siguiendo las instrucciones del acomodador. Él es un tipo maduro, de 45 años quizás, algo gordo, de pelo engominado. La Caterine se ve más alta que él porque está subida en un par de tacos transparentes que le dan 15 centímetros más de lo que mide en realidad. Entran a la habitación 23 y la Caterine pregunta con voz ronca: «Papito, ¿quieres una francesa o una griega?» El hombre la mira mientras deja su chaqueta en el perchero. «Nada de cosas extranjeras», contesta, sacándose el pantalón. «Desvístete y a la cama al tiro, que tengo que estar en mi casa en 2 horas más». Cuando el tipo se va, la Caterine tira el preservativo en el excusado
se ducha y se maquilla, con esmero tratando de tapar con la base el morado del ojo. No sea cosa que le espante a otros clientes y que vean en él al Lucho y no a la Catherine que trata de ser todos los días. Bien, quise con esta reseña un poco histórica hacer un trayecto sobre la reflexión de hombres y mujeres chilenas que desde la minificcionalidad han derribado zonas ocultas de nuestra sociedad chilena, señalando a manera de síntesis incluso algunas reflexiones que no alcancé, digamos, a tratar en este momento. Primero, que la minificción se ha constituido durante el siglo XX en un nuevo género literario cuya hibridez y carácter proteico dialoga permanentemente con formas cultas y populares para parodiarlas o vitalizarlas desde su prisma breve y abierto y advertir casi mnemotécnicamente las fisuras de la sociedad chilena, sus hábitos y la situación del intelectual en periodos de crisis. 2. La minificción no solo tiene su referencia en textos literarios, sino que su registro también ha permitido ampliar su circuito de circulación en publicaciones en que la brevedad importa, Caballo de Proa, por ejemplo, concursos de microcuentos, páginas de internet, congresos internacionales que nos alertan en que el formato de lo breve se ha deslizado en la sociedad contemporánea para quedarse. 3. Es posible realizar una reseña histórica de la brevedad, aunque todavía el material se encuentra muy disperso. Todo. Gracias. Muchas gracias. Oye, mira, vamos a dejar la discusión para después de que hable Claudia. Estamos bien. Mira, ¿sabes tú? Estaba mirando la hora. Hablamos inmediatamente de una discusión sobre él, porque tenemos tiempo. Creo que lo mejor es abrir un breve espacio de preguntas, de comentarios, ahora que tenemos un poco de tiempo, hasta las 4. Así que se ofrece la palabra. Una pregunta que voy a hacer yo, me voy a permitir hacer. Tú, de acuerdo con lo que has visto, estaba viendo, me llamó la atención la proximidad que hay con el dinosaurio, pero está realmente sobre la misma base, ¿no? Yo no lo conocía el dinosaurio, pero el otro no lo había visto. Tú tienes una visión más o menos en América Latina, cuáles podrían ser las historias de la literatura en que aparece más, que hay mayor número de gente que está cultivando. Bueno, en Argentina hay bastante cultivo del género breve, también en México. Diría yo que son como los lugares donde se ha concentrado mayormente los escritores de género breve, México y Argentina. También yo creo que tiene que ver con la producción editorial un poco, ¿no? Porque muchos de estos microcuentistas a veces publican previamente en revistas, en internet, y cuando se llega a hacer un libro ha pasado bastante tiempo. Acá vemos nosotros, por ejemplo, que esa microficción de Juan Eple primero se publicó en el año 75, en plena dictadura, en la revista El Cuento, revista de imaginación, y posteriormente él saca Con tinta sangre en 1997, y allí viene por primera vez el microcuento. Lo mismo ocurre con algunos libros de Pía Barros, por ejemplo, Ropusada, Llamadas perdidas, estos últimos. No traje ninguno de los textos acá, me habría gustado mostrarlos. Todos son también de facturas muy no lujosas en realidad, son de facturas económicas estos libros, ¿no? Es claro, se puede publicar rápidamente porque son textos breves, pero la mayoría de ellos le dan mucha vuelta
a cada uno de estos textos, y cuando logran tener un libro para publicar, son ediciones de talleres, de circuitos un poco de culto, diríamos. Por eso que también cuesta mucho ordenar la trayectoria de la microficción, porque está muy dispersa por distintos lados, ¿no? En ese sentido yo quisiera decir, he tenido la suerte de participar en muchos congresos de minificción. Los congresos están siendo el lugar donde uno puede ir aprendiendo de los escritores, porque generalmente Jaime Valdivieso ha participado en ello. Son lecturas también en carrusel, entonces uno va conociendo a los escritores, y se invitan académicos y se invitan también a escritores para estas lecturas en carrusel. Gracias. Gracias. Usted solo se centró en prosa. Me gustaría saber si también se podría catalogar la poesía en forma breve. Mira, el texto breve es un texto que se llama híbrido, en el sentido que va dialogando, ¿verdad?, con el relato, y va dialogando incluso con la obra de teatro, y también hay microficciones dramáticas, ¿ya? Entonces también hay en poesía. Acá yo hice una especie de pillería en el Fe de Ratas, por ejemplo, que está dentro de un texto poético, ¿no? Pero hay tantos textos poéticos. Estuve en algún momento tentada de poner los discursos de Parra, ¿no? También que tienen esta narratividad. Entonces, si tú me preguntas, ¿están en la poesía o están en el relato? La idea del microcuento es que conlleve relato, aunque ese relato esté abortado, ¿ya? Pero no cabe duda que todos estos relatos, por la concisión que tienen, por la apertura de sentidos que tiene, están vinculados y dialogando constantemente con un texto poético. No sé si respondo a tu pregunta, ¿no? Pero incluso yo conozco una publicación de Floridor Pérez sobre poesía breve. ¿No hay un género que tiene un nombre japonés? El haiku. El haiku. Yo creo que es difícil definir, pero sí, creo que hay un sesgo que permite una cierta separación del mini cuento de la poesía, que el mini cuento es menos ambiguo que la poesía, y cuando la poesía es menos ambiguo puede ser como el caso de Floridor Pérez. El cuento es que está jugando ajedrez y de repente llaman a uno, ¿no es cierto?, y ese individuo lo matan, y resulta que eso le pasó finalmente a Floridor Pérez en la realidad, cuando estaba en la isla Quiriquí. Por ahí le tocaba a él. Entonces ese cuento, ese es un poema, es un mini cuento, pero es fácil llevarlo a mini cuento porque es mucho menos ambiguo que la poesía. La poesía, el campo de la poesía es la ambigüedad, y el mini cuento es menos ambiguo que la poesía. Si uno lo estudia, uno se da cuenta de eso, ¿no? Sí. Por favor. Hace poco leí a Raymond Carver. Él escribió una poesía y dice, a veces es un pequeño relato y al final sale el final como si fuera un cuento, y dice que de ahí él, de la poesía, escribe sus cuentos. ¿Lo conoce? No. Raymond Carver. No. Raymond Carver. Bueno, y ahí se ve que es posible el elemento híbrido, un pequeño cuento y a la vez ser un poema. Sí, estoy recordando que hay algunos textos como de Basualto, por ejemplo, Rosa se llama, que podría ser perfectamente un verso de un texto poético, o Me encantas, bruja, en tu vuelo nocturno, ese de Piavarro, el 13 se llama el mini cuento de dos líneas, podría ser perfectamente una metáfora solamente, o una pequeña alegoría poética. Entonces es muy difícil a veces, claro, está muy bien poder decir dónde hay más ambigüedad, podría estar la poesía, donde hay menos ambigüedad, podría estar el relato, pero también creo yo que en los microcuentos hay una apertura tal que llevan también a la ambigüedad, y algunos están cargados de metáforas poéticas. O
sea, también depende, porque el microcuento de alguna manera ha seguido la línea de la literatura en general, de la literatura mayor. Entonces uno puede decir, claro, hay relatos microficcionales de la época vanguardista, de la época fantástica, de la época de la dictadura, de la época de la democracia. O sea, hay un diálogo con la sociedad, por lo tanto también van cambiando un poco las formas. Ese laconismo literario que usted ha planteado, ¿no lo relaciona usted con una especie de expresión cultural o condición antropológica, por ejemplo, que rehúye a lo denso, a lo sustancial y que se aloja en una cuestión pasajera, más bien breve, de consumo inmediato? Sí, esa pregunta, gracias por la pregunta, esa pregunta siempre sale en estas ponencias, ¿no? Y yo tengo una postura frente a ello. Yo creo que todos los escritores de microcuento no es que por ser breve quieren trabajar lo rápido, lo que pasa de mano en mano, solamente lo fácil, la cosa de la velocidad, de que estamos tan apurados que tenemos que leer chiquitito. Yo creo que no va tanto por ahí. Un poco es la condición de la sociedad actual, pero por otro lado yo he visto que los microcuentistas para llegar a un microcuento están dialogando casi siempre con un relato mayor, o sea, hay mucha lectura detrás, ¿ya? Por lo tanto, esto de la poca densidad no me convence mucho, aun cuando, bajo el formato del microcuento, sabemos que las municipalidades hacen concursos, ¿verdad? En Internet también hay concursos sobre microficcionalidad, pero no todo lo que aparece breve es bueno en realidad, ¿no? Entonces uno no podría confundir rapidez, brevedad con verdad estética, ¿no? Yo creo que todos los microcuentistas vienen de una escritura de novelas, de cuentos, ¿no? Bueno, don Luis Bocaja, Jaime Valdivieso han incursionado en el género también, y sabemos que para llegar a escribir un microcuento no es algo que se escriba a la rápida. Hay otro género que está un poco desaparecido, que también tiene que ver con la brevedad, y que es el fragmento. Porque el fragmento no es lo mismo que el aforismo, en el sentido de que el aforismo tiende a una perfección. Es decir, cada aforismo debe ser un universo propio. Desde que comienza hasta que termina, aunque tenga una brevedad, debe cerrarse en sí mismo y tiende a tener un sentido único. Entonces, claro, alguien se puede demorar muchísimo en hacer un aforismo y la intencionalidad tiene que estar totalmente clara. En cambio, el fragmentum fue primero para nombrar lo que se ha heredado de manera incompleta. Por ejemplo, los textos griegos anteriores a la época clásica. Se ha tenido que editar todos esos textos filosóficos, se ha tenido que editar los pedazos que se tienen. No se tienen más pedazos que han sido además citados por otros. Entonces se les puso los fragmentos de los presocráticos. Y entonces el fragmento es una ruina de algo que quedó en ese estado, y que ese estado es incompleto. A veces puede ser anacoluto, es decir, no tener ni pies ni cabeza, ni comienzo ni final, sino que un pedazo de centro de algún texto. Y lo interesante es que cuando esto, por la importancia histórica que tiene algún tipo de pensamiento, como los griegos antes de la época clásica, el fragmento empieza a ser una herencia exquisita, algo que es muy bueno tenerlo. Entonces lo fragmentario empieza a tener una cualidad muy especial, y de ahí ya no es solamente la ruina, sino que lo ruinoso adquiere un valor especial. Y los románticos, al menos los llamados románticos tempranos de la escuela de Jena, lo que intentan ahora es hacer artificialmente un fragmento. Bueno, eso es muy interesante. Sí. Eso ocurre también en los textos de Hernán Lavín Cerda, Metafísica de la Fábula, que yo coloqué. Es un puro fragmento, es un libro de fragmentos,
¿no? Y por otro lado, Braulio Arena, que gráficamente hace un fragmento con puntos suspensivos y con elementos que se han perdido. Recrea la idea de lo fragmentario, ¿no? Esto también se ha trabajado como una de las características que tiene el microrrelato, esto de la fragmentariedad, la fisura, por donde entran a leerse otros horizontes que no están absolutamente concluidos en estos textos breves. Sí. Estaba un poco pensando en el ambiente, en las ciencias políticas. Estoy pensando en el nivel acusatorio. En ciertas sociedades totalitarias, muchas veces que tuve que estudiar, yo me encontré con que, casi cercano al fragmento, hay todo un nivel acusatorio contra los opositores que se transforman en enemigos. Entonces se transforma también en una cosa bastante inflamable para las masas que lo agitan. También es un elemento político que se ha utilizado mucho en algunas sociedades. Y como reflexión final, en Santiago están auspiciando el metro, Sí. 100 palabras para Santiago. Eso también es una... Claro. Aquí está. Gracias. Bueno, con posterioridad a la exposición de Claudio Valdés, si quieren seguir interviniendo también sobre nuestra colega Larrea, no hay problema. Pero vamos ahora a hacer pasar a Claudio Valdés. Le agradecemos a